Tal como habíamos anunciado, estamos pues ya en Enfoque de los Sábados. Vamos a tratar dos temas. Uno primero, que es la coyuntura política, judicial y elecciones en el Brasil, la segunda parte del tema. Para el primer tema, que es el análisis de la coyuntura política y judicial, hemos tenido, ya no contaré una, son varias semanas, en realidad una sucesión interminable de remesones, temblores, colerones y sobre todo desalientos. Es decir, la verdad es que nadie puede aludir a la situación que vive el país sin un grado de desesperanza que ya resulta preocupante y que por supuesto está implicando seriamente y llamando seriamente la atención a los políticos y por supuesto a los dirigentes más connotados. Están con nosotros Juan de la Puente, abogado, analista político destacado, y el doctor Iván Montoya, ex procurador anticorrupción y profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica, para conversar un poco sobre el futuro de Fuerza Popular, por un lado, pero además un poco el cuadro en general, que está este bombardeo sistemático que nos lleva a imaginar que en realidad el país no tiene salida. Esta mañana hemos estado conversando con algunos políticos también que nos señalaban la necesidad imperiosa de poder establecer un diálogo entre todas las fuerzas políticas para poderle decir al ciudadano: estamos haciendo un esfuerzo por encontrar viabilidad y concordancia en cosas esenciales y básicas que hagan frente a los terribles males que se han ido manifestando en estas semanas y meses. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl. Veamos primero pues el cuadro general. Juan, bienvenido. Gracias, Raúl. Bueno, nosotros tenemos una crisis que durante muchas semanas tenía desenlaces muy cortos, ¿no? Y eso que en el mes de octubre se agolparon por lo menos una docena de sucesos que en cualquier otro país hubiese implicado un giro brusco de la política. Yo decía el otro día en una conversación privada que si John Reed viviera en el Perú, no escribiría los 10 días que estremecieron al mundo, probablemente los 10 días que no estremecieron al Perú. Entonces, hasta hace algunos días, evidentemente, habían sucesos, la gente se preocupaba, y recién en los últimos 6 o 7 días tenemos un primer desenlace grande, que creo que es la pérdida de capital político de Fuerza Popular, que es el partido que domina el Congreso. Ese yo creo que es el primer desenlace grande de esta crisis, porque altera el equilibrio. Y respecto de eso, entonces han sido planteadas por lo menos una medida, que es el asunto del diálogo. Pero sospecho que una crisis como esta, por lo menos hay dos sentidos de ese diálogo. Hay una propuesta de diálogo, pero para profundizar la reforma y la lucha anticorrupción, cuya expresión probablemente sea las 4 propuestas de reforma, que también resumió un diálogo, probablemente un consenso a palos entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero finalmente estas 4 reformas van a ser votadas en el mes de diciembre. Y la segunda propuesta de diálogo es un diálogo para mirar las cosas, parar la agresión, parar la tensión. Hasta este momento estas dos ideas de diálogo no se miran, ¿no? Las encuestas lo señalan, hay una mayoría ciudadana que plantea una profundización del proceso de reformas, incluso con algunas medidas, como será el Congreso, que si no es de razón constitucional, sería pues ilegal. Y por otro lado, la otra idea es, oye, paremos la pelota y veamos cómo nos entendemos. No estoy seguro que hasta antes del referéndum estas dos ideas de diálogo se miren, pero es muy probable que después del referéndum, el post-referéndum, obligue a los actores políticos, especialmente aquellos que han empujado el referéndum, a plantear un segundo momento, ¿no? Y en ese momento probablemente muchas fuerzas, quizás la mayoría, se alinee con esta idea de un diálogo para cambio, ¿no? Bueno, el otro nivel, por supuesto, es el nivel judicial, y toda la historia que es interminable también. Después vamos a hablar un poco de algunas necesidades de fuerzas políticas, es decir, en realidad todo está muy concentrado en la noticia cotidiana y en el fondo no estamos advirtiendo qué cosa está ocurriendo con los partidos, que son prácticamente la nulificación. Y
Otra cosa que también parece ser muy seria es la que se refiere a las personalidades políticas, es decir, hay un silencio o no hay referencias a personalidades, como en cualquier caso en épocas críticas, que las hemos tenido varias veces en el Perú, pero eso vamos a verlo después. Entre tanto, me gustaría que el doctor Iván Montoya nos diera una idea de lo que viene ocurriendo, sobre todo en el nivel Poder Judicial, o en el nivel judicial en general. Gracias, don Raúl. Bienvenido. Sí, la judicialización de la política en el Perú tiene ya una buena cantidad de años, ¿no? Desde los procesos que se produjeron a raíz de la caída del régimen de Fujimori, se inició un proceso fuerte de judicialización de todos los actos de abuso de poder público que ocurrieron en los últimos años. Se generó todo un subsistema penal. No hay que olvidar el protagonismo que adquirió el sistema penal y la justicia penal en ese tiempo. Ha vuelto a ocurrir con la corrupción en los municipios y en los gobiernos regionales. Apareció luego con Odebrecht y los gobiernos democráticos la fuerte presencia de la justicia, y vuelve a aparecer ahora en un entramado de financiación irregular, por decirlo menos, de los partidos políticos y de la corrupción en el CNM y magistrados del Poder Judicial. Es decir, parafraseando un poco lo que dice nuestro amigo periodista, el periodo de judicialización de la política viene siendo permanente. No debería ser permanente, debería ser, digamos, esporádica la aparición del derecho penal para procesar esporádicamente a algún funcionario renombrado que haya incurrido en actos de corrupción o actos de lavado de activos, pero parece que se está produciendo una situación permanente. Inevitablemente el sistema penal está interviniendo, pero yo creo que en algún momento del país lo normal sería que el sistema penal no intervenga con tanta intensidad. Eso, y repito, tiene que intervenir y es inevitable que intervenga. Es curioso que... Pero digamos, eso no debe ser lo usual, no debe ser lo ordinario, ¿no? Pero ¿cómo calculamos eso? ¿Cómo estimamos si debe o no intervenir y cuánto debe intervenir? En otras palabras, en realidad, frente al vacío del quehacer político, por un lado, frente al vacío de una opinión pública mucho más vigilante, que a su vez tiene que ver con las comunicaciones, ahí tendríamos que analizar un poco cuánto participa la gente en la formación de la opinión, ¿no?, que se está volviendo un poco un capital casi exclusivo de periodistas, y eso tampoco es bueno. La sociedad tiene que explicarse y pedir explicaciones. Pero entonces, ¿qué poder judicial es el que tenemos? Ahí nadie puede creer que esté funcionando no solamente en lo formal, sino las personalidades, los argumentos, el vacío finalmente ideológico, intelectual, histórico y cultural que uno advierte. Entonces, ahí hay dos cosas, solo para culminar. El protagonismo adquirido por miembros del Ministerio Público, de la Fiscalía, y en su momento el protagonismo de la Procuraduría, apareció como, digamos, inevitable ante olas de gran corrupción o de actuaciones delictivas de gran envergadura. Aparecen efectivamente los protagonismos de esa naturaleza. Pero reitero, no es lo más saludable, porque el derecho penal se convierte en algún momento como la única barrera de reproche ético público del país. Y ese no puede ser el único parámetro de reproche ético público en el país. No, y además porque hay debilidades profesionales y personales al respecto. Hay efectivamente... No hay liderazgos ahí. El sistema judicial y el sistema fiscal tiene efectivamente sus debilidades culturales. Ya se ha dicho, y eso hasta la saciedad se ha evidenciado, reconociendo buenos magistrados, buenos fiscales, buenos jueces. En términos estadísticos, no son lo mejor de los estudiantes de Derecho y de los graduados en Derecho los que llegan a parar al Ministerio Público o llegan a parar al Poder Judicial. En eso hay un déficit importante, digamos, ¿no? Tenemos una suerte solo de esperanza en algunos miembros del Poder Judicial y Ministerio Público que sostienen de alguna manera algún trabajo meridianamente honesto e íntegro, ¿no? Sí. Juan, a ver, veamos un poco estos otros escenarios del periodístico. Tú hacías alusión a la debilidad de la política y los liderazgos, Raúl, y evidentemente nosotros tenemos 18 años, ¿no?, de una política precaria.
con poderes precarios y con liderazgos precarios. Pero no es el único rasgo. Y probablemente, no sé si solo es un rasgo o es una consecuencia, es fruto de la falta de cambios y de reforma. Es decir, esta ya no solo judicialización de la política, yo diría esta penalización de la política que se vive en estas semanas, aparece como un mecanismo de sanción de la sociedad, o que la sociedad siente como tal, frente al conjunto de los políticos. Por eso, quizás no sería muy popular, no es muy popular lo que digo, es que está por ver si es que este proceso que hoy corresponde a Fuerza Popular, en realidad no derriba al conjunto de fuerzas políticas. Porque el proceso Lava-Jato es un proceso que no solo tiene a Fuerza Popular en este momento, me parece que es un caso grande, avanzado el Ministerio Público, pero hemos tenido otros líderes detenidos, Toledo está fugado, hay procesos a políticos nacionales, regionales y locales. Está por ver entonces si es que esta debacle de Fuerza Popular, porque es una debacle, también arrastra al conjunto de otros liderazgos y otras fuerzas políticas. Si es así, adquiriría sentido que la gente considera que ya la política no ha podido cambiar y renovarse por dentro. Entonces esto aparece como un proceso de una sanción nacional masiva frente a esa política precaria. ¿Qué puede emerger de eso? Es muy difícil ahora advertir. No olvidemos que Fuerza Popular obtuvo el 40% de votos emitidos en la elección del año 2016. Y entonces esta debacle dejará obviamente un vacío, mínimamente un remolino. Y entonces otras experiencias como las debacle de la política en varios países de Europa, sobre todo en Francia, Italia y aquí en América Latina, no necesariamente empodera a fuerzas progresivas o fuerzas acordes al Estado de Derecho. Eso está por ver. Pero entonces, este primer desenlace al que me refiero de esta etapa de crisis, que es la pérdida del capital político de Fuerza Popular, me parece que no es un punto de llegada. Yo creo que claramente es un punto de partida, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Estamos efectivamente analizando entonces comportamientos de sectores, ¿no?, políticos y partidarios y también institucionales. Pero conviene tener presente que en realidad el público, la ciudadanía, tiene también puntos de vista. Por un lado hay un espíritu muy crítico, hay un espíritu decepcionado también, pero el otro cambio interesante es que la gente empieza a tener opinión propia, empieza a decir con franqueza, esto no está caminando, no me gustan los partidos, no me gustan los candidatos y yo tengo que creer en otros frentes o en otras iniciativas y tomar otras actitudes. Es decir, no sé si estoy diciendo adecuadamente que sí hay un despertar político frente a la situación extrema, que no es de pesimismo, sino que por el contrario lo que busca es hallar voces, sentidos, orientaciones, racionalidades que de alguna manera debieran provenir de los sectores más ilustrados, de la sociedad. Efectivamente, este es un país en movimiento. No creo que sea necesariamente o solo un país desordenado, y eso me hace tener una alta cuota de optimismo. Es cierto que no es una ciudadanía movilizada. Por menos cosas hemos tenido marchas en América Latina muy masivas, y aquí el rasgo es de una opinión pública y una sociedad que se expresa, pero que esa participación no es una participación necesariamente movilizada. No obstante, tendría que decir que tiene efectos políticos. Comentábamos en el entretiempo que en el caso de Lima, entre Muñoz y Urresti, entre los dos cosecharon 2,5 millones de votos en 10 días. Claro, la épica de Muñoz es la que ahora sobresale porque él ganó la elección, pero
Urresti cosechó casi 1 millón de votos y quedó en segundo lugar. Entonces, la gente está a la búsqueda de opciones, de distintos signos, de distintos sentidos. Toda la cantidad que había de candidatos. 21 candidatos o 20 candidatos. Es decir, esa decantación ya nos está indicando hasta qué punto hay un ojo crítico y la necesidad es la ciudadanía exigiendo. Veamos las cosas con más claridad, pónganse de acuerdo. Y esta búsqueda de lo nuevo, porque si no, ninguna crisis tiene sentido, porque si hay una crisis, aun cuando tenga pocos desenlaces donde la gente no busca alternativas, entonces no estamos frente a una crisis. Entonces, la gente sí está buscando alternativas, de un modo distinto, probablemente un modo original. Esto probablemente se labre con más fuerza en las... fuerza de las redes. Las redes tienen un papel muy importante en el Perú. Quienes hacen la contabilidad diciendo que menos peruanos que el total son los que se en las redes, no se dan cuenta el enorme potencial inductivo de las redes, ¿no?, frente a los medios, los que hacen opinión pública y los que toman decisiones, ¿no? De hecho, las grandes noticias de octubre han venido sobre todo a través de Twitter, ¿no? Entonces, denme una cuenta de Twitter y moveré el mundo, porque me parece que sí tiene un efecto por las características de esta red, mensajes cortos, se puede debatir, se puede cuestionar, se puede hacer hasta correcciones, ¿no? Entonces, y lo que yo como abogado estoy absolutamente feliz, veo a mis alumnos de tener esta pedagogía de estos días. Por primera vez en muchos años, el juicio judicial está reemplazando al juicio mediático. No va a ser todos los días, pero la enorme capacidad pedagógica que hoy día se tiene para mirar un juicio de verdad en vivo y en directo, sin intermediarios, es muy interesante. Probablemente así como cuando juega el Perú y muchos chicos quieren ser luego futbolistas, probablemente después de esto muchos jóvenes van a querer ser abogados y abogados penalistas. Y que no me digan que en el Perú sobran abogados, ¿no? A ver, ¿qué opina Iván Montoya? Solo sobre lo último, que es lo que yo quería también mencionar, el hecho de la transmisión en vivo de las diligencias de detención preventiva, de detención preliminar, la que ocurrió en su momento con Humala, la que está ocurriendo en este momento, que implica la puesta en escena del debate judicial de dos posiciones en las que se argumenta y se exime argumentos. Yo creo que tiene ese poder pedagógico que menciona Juan, vinculado a el aprendizaje, sea estudiante de Derecho, aunque también es riquísimo para nuestros estudiantes de Derecho mostrar las posiciones que se están ventilando, y de ahí efectivamente la población saca sus propias conclusiones. Por supuesto, hay un nivel más riguroso y formalizado en el ámbito del juicio que el juez tendrá que evaluar en su momento y decidir cuando termine en los alegatos finales. Pero también hay otro vinculado a la intuición racional más común en la que sacará sus conclusiones la propia población. No necesariamente de relevancia penal, pero sí probablemente cómo se manejaban los partidos, cómo se dirigen, la sustentación o la fragilidad de los elementos de prueba o no. Al final sacan sus conclusiones no solo judiciales, sus conclusiones también políticas. Y no solamente de Fuerza Popular, que está en este momento como objeto de proceso, sino sobre su conciencia, sobre su vinculación con movimientos o partidos políticos en general. Yo creo que es de una enorme pedagogía este hecho de transmitir en vivo estos procesos judiciales donde se ponen en escena todos los argumentos posibles y se debate ampliamente posiciones encontradas e intereses en conflicto también, ¿no? Es interesante, por supuesto, observar ahora un poco el comportamiento ya específicamente de los grupos políticos específicamente, ¿no es cierto? Y también, ¿en qué situación está quedando el Ejecutivo? ¿Cuántos desafíos está enfrentando? ¿Cuánto tendrá que cambiar o modificarse? ¿Cuánto en realidad le conviene lo que viene ocurriendo? Que parece que haber indicios de que en realidad es el que parece más firme, digamos, el más fuerte, más fortalecido en relación con las otras agrupaciones, especialmente en el Congreso. Me gustaría poder analizar de nuevo los comportamientos políticos de cada grupo, de cada partido.
Bueno, hay una estrategia planteada de sobrevivencia de Fuerza Popular, cuando Keiko Fujimori, presumiendo, advirtiendo que es muy probable que sea sentenciada, ordena la reorganización de su partido, empodera a un núcleo nuevo, no empodera al fujimorismo tradicional. Y claro, ahí está apostando por una forma de extensión del fujimorismo. La primera muerte del fujimorismo fue resuelta con la organización de un segundo fujimorismo alrededor de Keiko, de la hija. No sé cómo se tramitará primero una nueva recomposición del fujimorismo y si esto es posible. Me da la impresión que quizás Keiko Fujimori está buscando una especie de post-fujimorismo, considerando de que en los últimos meses la herencia política partidaria del fujimorismo, digamos, se ha dilapidado. En el caso del Ejecutivo, yo creo que el silencio del gobierno en relación al conjunto de las cosas es muy claro, ¿no? Yo creo que el gobierno está esperando desenlaces más profundos. Y probablemente el desenlace que espera el gobierno es que se produzca, que se sienten las bases de la construcción de una nueva mayoría parlamentaria. Es obvio, es un consenso el decir que este Congreso, como está hoy día, a esta hora, probablemente no llegue, entre comillas, al 2021. Y entonces el sentido de protección de las fuerzas políticas hacen que al interior del Congreso se puedan producir pactos generales o pactos sectoriales, y entiendo que hay reuniones en esa línea. ¿Podría haber, digamos, liderazgos alternativos en este momento? Bueno, el año 2000, a veces hay como líneas paralelas. El año 2000, en un momento determinado, se produjo un paniaguazo en el Congreso. Es decir, se construyó un candidato alternativo. La fuga de Fujimori hizo que el presidente Valentín Paniagua pase a ser presidente, pero hasta ese momento era una especie de alternativa para que la tensión entre la interna del Congreso no sofocara a las fuerzas políticas. Hoy día tengo la impresión que solo Alianza para el Progreso, que podría ser una fuerza que tenga buena cantidad de votos en elecciones parlamentarias adelantadas, y el APRA, que tiene clara la idea de que en cualquier caso no obtendría más de 5%, por lo tanto repetiría su grupo parlamentario, tienen más o menos las cosas claras. Yo veo que el conjunto de fuerzas no se decide a qué caminar. Y luego tenemos a los movimientos sociales que están en una actitud vigilante, hoy respaldan al presidente de la República, pero yo sospecho que después del 9 de diciembre van a exigir más. Bueno, porque son fuerzas regionales también. Sí, y además porque tenemos efectivamente en enero a nuevos gobernadores regionales. De modo que hay un momento clave que para mí es el 9 de diciembre, con los resultados a la mano. Vamos a ver si es que se abre la posibilidad de una segunda etapa de reformas y en qué condiciones, ¿no? A ver, ¿cuál es su opinión en ese sentido de Iván Montoya? En realidad creo que la crisis que originaron o que originó los CNM Audios, que develó una red de corrupción de gran envergadura y que involucraba no solo a miembros del CNM y magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Superior, sino también a políticos, una conexión también con la política, generó un hastío que creo yo el presidente Vizcarra lo pudo canalizar más allá de las imperfecciones en la forma cuando presenta algunos proyectos, adecuadamente. Sí, a veces ha tenido que reaccionar de pura casualidad, digamos, sí, ¿cierto? Pero creo que es interesante. Ha habido aquí unas sorpresas que no se esperaba, sí. Sorpresas gratas, pero al mismo tiempo desafiantes. Yo no soy politólogo, ¿no? Pero intuyo que al coger el toro por las astas y usar las instituciones constitucionales adecuadamente, y plantear como cuestión de confianza 4 proyectos que tienen que ver con reforma judicial y reforma política, canalizó ese hastío y esa rabia popular. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera ocurrido si el presidente Vizcarra no hubiera tenido ninguna iniciativa, hubiera tenido una suerte de silencio, una omisión y una actuación inercial? ¿Quién hubiera canalizado esa rabia? ¿En qué estado del país estaríamos? Creo que un punto favorable es que canalizó la rabia y el odio de una manera más institucional y por lo tanto la población sigue la expectativa efectivamente del desenlace. ¿Usted diría que ha estado a la altura de las circunstancias? Sí, yo creo que sí. Repito, más allá de las imperfecciones que puede tener algún proyecto de ley que él envió y que se tuvo que corregir en el camino, pero la idea central canalizó efectivamente un hastío
social, que efectivamente el único símil que se me puede venir a la cabeza es efectivamente el tema de los Vladivideos, ¿no? En lo que hemos escuchado en los NM Audios, ¿no? Bueno, una última cuestión porque el tiempo nos está ganando. ¿Qué quiere decir? ¿Tenemos confianza en que lo que va a venir en este periodo va a permitir clarificar algo las cosas o no? Yo creo que viviremos dos momentos. Hoy lo que planea sobre el país es la sombra de González Prada, es decir, la enorme crítica al país, a sus instituciones, a la corrupción, ¿no? Entonces hay un país que quiere justicia. Eso también es muy sano en un momento dado. Por supuesto, no por gusto en la ciencia política peruana, el principal sistematizador de la crítica social es considerado Manuel González Prada. Ese es un momento. Pero creo que un momento, este momento se tendrá que encontrar con otro cuando empiecen a operar los cambios. Es decir, después del referéndum veremos cómo se organiza el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, que se llama Junta Nacional ahora. Hay gente que quiere cambios ahí radicales, ¿no? Y es muy probable que no van a haber cambios radicales, incluso en la hipótesis de que la ley sea llevada hacia el límite. Por ejemplo, hay gente que piensa en una nueva Corte Suprema, y es muy probable que no tengamos una nueva Corte Suprema, inclusive revisando las anteriores designaciones. Creo que hay 2 o 3 por elegir. Hay un tema serio en la Junta de Fiscales Supremos, porque en realidad es muy complejo un cambio de esta naturaleza. Ahí es donde veremos el papel de los líderes, ¿no? Es decir, los líderes hoy día están junto con la gente, los líderes que promueven el cambio, caminando más o menos de la mano, en la primera línea. Pero va a haber un momento en que probablemente se produzcan disidencias o discrepancias respecto del ritmo, ¿no? Sí, y además personalismos, claramente. Y entonces ahí habría que mirar en realidad cómo se administran los pequeños reveses. ¿Es posible o no un liderazgo judicial en las presentes circunstancias? O todo anda tan complicado y oscuro que no. A nivel del Poder Judicial, creo que ya ha empezado a asumir un liderazgo Víctor Prado Saldarriaga. Un vocal que hasta el momento efectivamente vemos no ha sido manchado ni tachado por algún audio o video. Un hombre muy competente, doctorado, uno de los pocos que tiene una alta cualificación, y está actuando con rápida reacción y manteniendo la independencia de sus órganos judiciales inferiores. Yo creo que es un liderazgo interesante que yo espero que se consolide en el ámbito del Poder Judicial. En el ámbito del Ministerio Público sí tengo una enorme preocupación y angustia. A nivel de las 4 o 5 cabezas que son los fiscales supremos, están absolutamente todos cuestionados, gravemente cuestionados. Y entonces, claro, una institución con cabezas absolutamente cuestionadas, en realidad la única expectativa y esperanza que uno tiene es de los mandos intermedios, pero eso no avanzará mucho si no se tiene la cabeza reformada. Entonces, en el Ministerio Público sí tengo una grave preocupación por su desenlace final, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un análisis rápido, pero esencial y necesario. Muchas gracias. Son las 9:34, una pausa.